1775. Hola, doctor. Nos vemos, estamos compartiendo pantalla. Sí, doctor, Bueno, todo bien. vamos a continuar entonces con nuestra clase de nuestro tema de evaluación radiológica de los traumatismos. Nuevamente tuve inconvenientes, no sé qué es lo que pasa, pero me demora mucho poder entrar al Zoom. Vamos a comenzar con esta imagen que les muestro acá. Fíjense, mírenlas, pertenecen al mismo paciente las dos imágenes. Ustedes se imaginarán, se van a dar cuenta que son dos estudios diferentes. En el mismo paciente, prácticamente uno después del otro, y vamos a hablar un poquito qué es lo que encontramos y qué nos brindan estos dos estudios. Yo les comento lo siguiente. Un paciente que tuvo un traumatismo bastante complejo, como ustedes se imaginarán, y el título que me da acá la imagen es fracturas complejas. Es decir, fracturas complejas porque, como habíamos dicho, están entrando en juego una serie de componentes. No es solamente el componente fracturario, es decir, la lesión ósea. No, seguramente hay otros componentes también. Compleja además por el pronóstico de esta fractura. Fíjense que a este paciente se lo lleva a la guardia, al hospital, donde fuera, y se le hace de entrada, como corresponde, como habitualmente se realiza, esta radiografía que ustedes tienen acá a la izquierda, que es una radiografía simple. Llamemos de columna lumbar, de abdomen, bueno, ya se verá. Fíjense que yo les diría, creo que estarán de acuerdo, nos llama poderosamente la atención lo que estamos viendo. Hay una imagen marcadamente patológica. Fíjense la columna, por ejemplo. Fíjense cómo esta columna perdió totalmente el eje de alineación. Inclusive, esta sería la primera lumbar, porque es la primera que no tiene costillas. Segunda, tercera, cuarta. Fíjense entre la cuarta y la quinta lumbar, digamos, la desconexión que hay. Una laterolistesis marcadísima. Total pérdida de continuación entre las dos superficies articulares de L4 y de L5, que seguramente habrá traído aparejado otras lesiones, ya no óseas específicamente, pero ojo, que en esta radiografía no las vemos, pero sí estamos viendo signos de compromiso abdominal en general. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de directa de abdomen agudo, etcétera? Fíjense lo que llegamos a ver en esta imagen en cuanto al patrón aéreo abdominal de este paciente. Fíjense todas estas imágenes aéreas gaseosas tan marcadas, un patrón aéreo aumentado, vísceras dilatadas, todo eso tiene que ver con un abdomen agudo traumático, que seguramente nos está indicando algún otro tipo de lesión, no solamente ósea u osteoarticular. Pero en realidad, en cuanto a la lesión ósea, yo con esta radiografía, aparte de ese desacomodo de las vértebras, de esa listesis, de esa luxación, como ustedes quieran llamarlo, yo no veo otra imagen que sea llamativa. Entonces, el médico, con muy buena indicación, procede a pedir esto que está acá. Esto que está acá es una reconstrucción en 3D. Ya habíamos visto en otras oportunidades, si ustedes recuerdan, lo vimos en tórax también, una técnica que vamos a partir de una tomografía computada, multicorte, multislice, es decir, la tomografía que a nosotros nos hace una deconstrucción con muchos cortes, uno prácticamente pegadito al otro. Y después la misma computadora construye o reconstruye todo lo que se deconstruyó en la tomografía. Y nos muestra esta imagen. Pero nos muestra como si fuera una vista de frente, digamos. Y además, acuérdense que eso también lo hablamos cuando vimos de reconstrucción en 3D, hicimos una sustracción, es decir, sacamos los elementos que en este punto no los queríamos ver. Fíjense que acá lo único que estamos viendo es hueso, es patrón óseo,
es columna vertebral, acá vemos algo de costilla, vemos por debajo algo de cintura pelviana, pero el resto no vemos. Fíjense que ese patrón aéreo abdominal aumentado que veíamos en la radiografía, acá no lo vemos, porque es como que no hay nada. No hay vísceras, no hay vasos, no hay músculos, lo único que vemos es hueso. Recuerden que ese procedimiento de la sustracción a mí me hace o me da la posibilidad de focalizar mejor en determinados puntos lo que yo estoy buscando. Con una característica más, es una reconstrucción en 3D. ¿Se acuerdan? ¿Qué quiere decir 3D? En 3 dimensiones. Nosotros en la radiografía decimos, es una imagen siempre bidimensional. Tenemos 2 dimensiones, un ancho y un alto. Fíjense que acá en esta tridimensión tenemos un ancho, efectivamente, tenemos un alto, pero además tenemos la idea, digamos, o la sensación, como ustedes quieran, volumétrica o de profundidad. Yo sé qué está más adelante, qué está más atrás, estoy corporizando los elementos anatómicos en su lugar. Y fíjense que con esta reconstrucción en 3D, con sustracción, lo único que vemos es el parénquima óseo, además de la lesión que ya veíamos acá, esta luxación, esta pérdida de alineación, que acá también la vemos, fíjense la cantidad de fracturas que me aparecen. Acá tengo una, acá tengo otra, acá tengo otra, acá tengo una chiquita, fíjense, una cantidad de fracturas. ¿Qué elementos se están fracturando? Y la mayoría son las apófisis transversas. Por ahí a las apófisis transversas, y miren la radiografía, no las vemos detalladamente. ¿Por qué razón? Por una cuestión de espesor anatómico. Las transversas son chiquitas, en largo y en ancho y en alto. Son pequeños apéndices óseos, pero cumplen un papel muy importante. Por ejemplo, van a servir de pie de inserción de una gran cantidad de músculos, todos los intertransversos, todos los músculos intervertebrales, es como que van haciendo pie en las transversas. Fíjense que nosotros acá, seguramente por el violento traumatismo que tuvo este paciente, aparecieron todas estas fracturas que bien podrían ser, ¿se acuerdan que hablábamos ayer o la semana pasada, no recuerdo? Fracturas por avulsión o fracturas por arrancamiento. Hay una tracción, hay un tirón tan violento de las partes blandas que esos musculitos se desinsertan, pero al desinsertarse arrancan la estructura ósea en la que están insertos. Fracturas que no siempre se ven bien, fíjese esta lo chiquitita, esta es como una cascarita de hueso que se soltó, pero va a actuar como una fractura. ¿Cuál es el peligro? Al haber estas desinserciones, pueden haber sangrados a nivel de todos los vasos paravertebrales que ustedes tienen ahí. Pueden haber hematomas paravertebrales. Y ese hematoma, si no se lo diagnostica a tiempo, puede dar un absceso paravertebral. Es decir, se infecta ese hematoma. Si hablamos de un absceso paravertebral, ya vamos a hablar de una patología que la vamos a ver más adelante con resonancia, que es un proceso infeccioso de la columna vertebral. No solamente de los huesos, de las vértebras, sino también de los discos. Eso se va a llamar espondilodiscitis. Lo vamos a ver un poco más adelante. Y el pronóstico no es bueno. Tiene una rehabilitación muy larga, tórpida, complicada, y no siempre la rehabilitación es ad íntegro. Entonces, en la medida que podamos diagnosticar precozmente, se pueden evitar todos esos fenómenos y complicaciones. Otra cuestión, fíjense que a este paciente hay que hacerle una resonancia, sí o sí. Si no podemos una resonancia, por lo menos una tomografía computada, que en este caso, para hacer la reconstrucción ya se hizo, pero lo ideal es además hacerle una resonancia. ¿Por qué razón? ¿A ustedes les parece que la médula espinal de este paciente puede estar indemne después de este traumatismo que ustedes están viendo? Perfecto.
Ya no estamos hablando del cordón medular. Nosotros la médula como cordón medular, como unicidad, lo tenemos o la tenemos más o menos hasta esta altura, más o menos L3. Después continúa ese filum terminal, esa cola de caballo, pero que funcionalmente actúa como si fuera médula espinal. Entonces pueden haber una serie de paraplejías, de componentes neurológicos postraumáticos que van a complicar al paciente. Entonces, fíjense que las fracturas, como ya habíamos dicho, no siempre son fracturas simples, donde tenemos que abocarnos a solucionar la fractura y se terminó el problema. No, no, no. Acá hay varios factores que hay que tener en cuenta. Y fíjense, en algunas oportunidades, la fractura en sí misma no suele ser lo más significativo. Por ahí es más problemático para el paciente todas las complicaciones que pueden suceder a posteriori de la fractura. Tenemos que estar atentos y tenemos que echar mano a todos los métodos de diagnóstico por imágenes que podamos disponer. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no esté claro? Por favor, como decimos siempre, abran el micrófono, pónganme en el chat como ustedes quieran, pero no quedemos con la duda. Profesor, con respecto ¿Sí? a este tipo de fractura, ¿llegaría a poder el hueso soldarse o quedaría completamente siempre con clavos? En estos casos, Así en este caso. hay que tratar de hacer una reducción y que eso vuelva a su lugar, o muchas veces el tratamiento es quirúrgico, previo a la inmovilización a posteriori. Pero esto, así como está, no puede quedar. Fíjense que hay un descontrol, hay un desalineaje total de la columna vertebral, que le va a comprometer toda una serie de funciones básicas y habituales al paciente. Hay que actuar, como yo les dije, contra varios frentes hay que pelear. Contra la parte fracturaria, contra lo posible medular, contra las partes blandas, contra el compromiso abdominal que puede tener. Ojo, son pacientes que suelen terminar con lesiones renales graves, por ejemplo, o con lesiones esplénicas. Ustedes saben que si hablamos de los riñones o si hablamos del vaso, en su momento dijimos que eran órganos friables, ¿se acuerdan? Friable quiere decir que se rompen. En un traumatismo como este, que puede ser contuso, cerrado, puede haber lesión renal, puede haber un hematoma renal, que puede llegar a terminar en una nefrectomía, por ejemplo, o en una esplenectomía. Entonces es un paciente multidireccional. Es un paciente en el que hay que atacar a varios frentes, porque la causa traumática seguramente no involucró solamente la lesión ósea. ¿De acuerdo? Ojo con las lesiones intestinales, los desprendimientos de mesenterio, los arrancamientos de mesenterio, abdómenes agudos postraumáticos que muchas veces terminan con la vida del paciente cuando no son diagnosticados a tiempo. El clásico traumatismo del choque automovilístico del conductor que se incrusta el volante en el abdomen, por ejemplo. Volvemos a la necesidad del cinturón de seguridad, etcétera, etcétera. Pero suelen ser cuadros bastante complejos. Fíjense ahora esta imagen que les muestro acá. Lo único que les pongo es radiografía de frente, como dato. Ubiquemos la región anatómica. ¿Qué estamos viendo? Y bueno, es una radiografía, fíjense, de tobillo, de frente. Ahora, como toda radiografía de una región par, bilateral, tenemos que tratar de identificar de qué lado es. ¿Qué tobillo es este? Y bueno, estamos observando la tibia, que es el hueso grande a nivel distal, lo mismo a nivel proximal, el peroné, que es el hueso más finito, que desciende un poco más, que acá a nivel del tobillo juega un papel tan relevante como la tibia. Fíjense que cuando hablábamos de a nivel de la rodilla, era como que la tibia acaparaba toda la atención. Y el peroné, decíamos, está un poco como prestado en la cuestión. Acá no. ¿Por qué? Porque este extremo distal de la tibia
va a ser el maléolo tibial o maléolo interno. Este extremo que está acá, esta extremidad, es el maléolo peroneo o maléolo externo o lateral externo, que junto con este otro hueso un tanto cuadrangular que aparece acá, este es el astrágalo, forman la articulación del tobillo, o articulación como también se llama tibio peroneo astragalina. Fíjense que tanto la tibia como el peroné están haciendo como dos puntos de amarre al astrágalo, al tobillo. Sujetan o relacionan, digamos, la pierna con el pie. Esa es la función de la articulación del tobillo. Relacionar, articular pierna con pie. Este paciente, estamos viendo una radiografía del tobillo entonces, en base a lo que les fui diciendo, del tobillo del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque al paciente lo miramos siempre de frente y la tibia es interna y el peroné es externo. Acá, a este nivel, donde está mi cursor ahora, estaría la línea media, es decir, la línea entre los dos miembros inferiores del paciente. Por lo tanto, esto podemos presentar como una radiografía del tobillo izquierdo de frente. Recuerden esa cuestión cuando ustedes van a hacer el pedido de la radiografía. Cuando es una región par, siempre tenemos que aclarar el lado que queremos que nos hagan la radiografía. Radiografía y la proyección, por supuesto. Radiografía de tobillo izquierdo de frente, como esta. O puede ser una radiografía de rodilla derecha de frente. O pueden ser ambos tobillos, cuando quiero hacer una comparativa. O pueden ser ambas caderas, cuando quiero hacer una comparativa. Y fíjense, este paciente tuvo un traumatismo de tobillo o de tercio distal de pierna, si ustedes quieren, con toda una clínica o signos y síntomas que ya vamos a hablar enseguida, que nos hace pensar en una fractura. ¿A qué viene esta imagen? Cuando yo tengo un paciente traumatizado y estoy por los síntomas o signos sospechando una fractura, debo pedir siempre dos proyecciones, por lo menos, de la misma región. Habitualmente esas dos proyecciones suelen ser el frente y el perfil. ¿Por qué? Porque si le hago el frente solo, como en este caso, fíjense que puede no llamarme la atención ninguna imagen, porque si yo les digo, observen esta imagen, más de uno me va a decir, es normal, no hay nada acá. Fíjense, yo les diría, presten atención al peroné, a la extremidad distal del peroné. Fíjense esta imagen que me aparece acá como más radiolúcida, o acá continúa un poquito también. Pero eso no es determinante de nada, es un punto de sospecha, lo que me hace pensar en la necesidad de pedir una segunda proyección, es decir, el perfil, que aclaro, habitualmente se piden las dos proyecciones. Y acá tienen ustedes la otra proyección que les estoy mencionando, el frente y el perfil, que en realidad así fue pedido. Yo por una cuestión didáctica nada más, para que ustedes evalúen la situación, les mostré o les puse primero solamente el perfil, perdón, el frente. Miren ahora, el frente es el mismo que vimos recién, ¿eh? El mismo paciente, la misma imagen. Vamos al perfil. En el perfil vamos a tener superpuestos tibia y peroné, por supuesto, es un perfil. Acá está el astrágalo, donde está el cursor. Este hueso que está acá abajo y atrás es el calcáneo, hueso que a mí me va a formar el talón. Y observen esto que está por acá. Fíjense esto que está por acá. Acá hay una solución de continuidad muy manifiesta. Fíjense que quedó como un trozo de hueso muy afilado, separado del resto. Una fractura de maléolo peroneo. Era esa imagen acá, digamos, sospechosa a este nivel. En el perfil no me queda ninguna duda. Está fracturado. Y una fractura de maléolo peroneo hay que tratarla sí o sí, porque si no este paciente va a quedar con un tobillo inestable y eso le va a traer aparejada una serie de complicaciones a futuro.
Cuando la fractura de tobillo es bimaleolar, es decir, se fracturan, se rompen los dos maleolos, el pronóstico es muy grave. Sí o sí hay que hacer un tratamiento quirúrgico, volver a amarrar esos maleolos, porque es el paciente que les va a llegar a ustedes inmediatamente después del traumatismo con el pie colgando. El paciente no puede hacer esto con el pie, imposible. Perdió los dos puntos de amarre, las dos agarraderas del talón, se le rompieron. Entonces, el pie hace esto, cae, queda en una posición indiferente. ¿Qué se hará? Ya evaluará el traumatólogo. Eso va a depender mucho de la edad del paciente. No es lo mismo un paciente de 20 años que tiene una fractura de maleolo a un paciente de 60 años que tiene una fractura de maleolo. Generalmente en el paciente joven hay que colocar una placa, hay que colocar un elemento de osteosíntesis para alinear eso, que suelde bien y que quede estable. ¿Por qué? Por una cuestión etaria, una cuestión de edad. Ese chico de 20 años que se rompió el tobillo, el maleolo, tiene por delante una vida activa de muchos años. Va a hacer deportes, va a jugar al fútbol, va a jugar al básquet, va a hacer gimnasia, va a salir a hacer trote, lo que fuera. Una persona que tiene esa misma fractura de 60 o más, digamos, 70 años, ya no tiene esa expectativa de vida y de vida de tanta actividad física. Entonces por ahí se suelen hacer inmovilizaciones bien hechas sin someter a ese paciente a una situación quirúrgica. No es lo mío, yo no voy a emitir, digamos, un juicio taxativo, eso lo decidirá, por supuesto, el traumatólogo. Fíjense que yo les comentaba recién sobre el hecho de estar atentos a cuando un paciente nos llega con el traumatismo reciente y empezamos a descubrir, a ver, a leer síntomas o signos en el lugar del traumatismo que me hagan pensar y me hagan decir, este está fracturado, seguramente. No nos quedemos con esa conclusión que es subjetiva, llegado el caso. Yo necesito la objetividad. ¿Y qué me va a dar a mí la objetividad de ese paciente? La imagen. Si está fracturado o no está fracturado. ¿Cuáles son los síntomas o los signos de una fractura que me pueden hacer pensar? Primero, fíjense, dolor en la zona lesionada. La zona traumatizada duele y puede llegar a doler desde un dolor no muy intenso hasta un dolor insoportable. Claro que eso tiene que ver con las escalas del dolor y con la valoración personal subjetiva que cada uno tiene en relación al dolor. Fíjense que un mismo dolor en un paciente, si nosotros le decimos en una escala de 1 a 10, ¿cuánto puntúa el dolor que tiene? Y está el paciente que les va a decir, y bueno, un 5, un 6, y está el paciente que nos dice un 10, y si fuera un 12 ante el mismo dolor. Esa es la reacción natural de cada uno de nosotros al dolor, la resistencia al dolor. Es muy subjetivo. Vamos a encontrar un signo, que es la hinchazón en la zona lesionada. El dolor es un síntoma. La hinchazón o el edema de la zona lesionada es un signo, porque yo lo voy a ver al paciente y si fuera un traumatismo de tobillo o de rodilla o de muñeca o de lo que fuera, voy a ver que eso está edematizado, que eso está hinchado. Otro signo al que solemos o tenemos que dar mucho valor diagnóstico es este tercero, deformación evidente de la zona lesionada. Esto podríamos aplicarlo con lo que vimos ayer, ¿se acuerdan? La fractura de cadera, con la posición que tenía ese paciente fracturado en relación a su miembro inferior, esa posición impúdica que yo les había comentado, con esa ligera flexión del miembro lesionado, con la punta de los dedos o los dedos lateralizados hacia afuera. Bueno, la zona está deformada. Son las típicas fracturas de cúbito y radio, sobre todo del paciente añoso que cae y apoya las manos. El ser humano, cuando se va a caer de boca, de frente, naturalmente, lo que primero protege es la cara.
para no golpearse la cara y no dar con la cara sobre el piso, ¿qué va a apoyar? Las manos. Un paciente con huesos osteoporóticos, con huesos frágiles, al apoyar las manos violentamente o una mano, puede hacer una fractura de extremo distal, de cúbito y de radio, o de uno de los dos, y la mano me va a quedar, ya vamos a ver después una imagen, con una deformación muy característica. Acá me aparece como un lomo, que son las fracturas llamadas también en dorso de tenedor. Fíjense el tenedor que tiene los dientes, es como si yo pusiera el tenedor con los dientes hacia abajo, y fíjense que el tenedor normalmente tiene esa convexidad, esa curvatura. Bueno, hay deformación evidente en la zona lesionada. Otro punto, dificultad para utilizar o mover la zona lesionada de forma normal. Recuerden que esto ya lo habíamos mencionado cuando veíamos columna, es lo que nosotros llamamos impotencia funcional, es decir, la imposibilidad de desarrollar la actividad o la dinámica normal con esa zona que está lesionada. Finalmente, puede haber calor, pueden haber moretones, hematomas, o puede estar enrojecida toda esa zona lesionada. Fíjense que si yo le tengo que dar forma, le tengo que poner un título a todo esto que yo les estoy mencionando, seguramente pensaremos en lo que habrán estudiado ustedes en semio o en clínica. ¿Se acuerdan de la tetrada de Celso? Celso fue un médico de la antigüedad que ya en su momento, fue un médico brillante de la antigüedad, enunció en forma, digamos, orgánica los síntomas o los signos, mejor dicho, de la inflamación. La tetrada de Celso. Si yo digo tetrada, tetra quiere decir 4. ¿Cuál es la famosa tetrada de Celso? Que supongo la seguirán estudiando. Calor, dolor, rubor, tumor, que aparecen en toda inflamación. Calor, acá lo mencionamos, dolor también, rubor es el enrojecimiento, tumor es la hinchazón, el edema, esa parte se edematiza, se hincha y queda como dura, turgente, tetrada de Celso, a lo que muchos años, siglos diría después, se agregó una quinta cuestión, que es esto que está acá, la impotencia funcional. Calor, dolor, rubor, tumor, tetrada de Celso, más la impotencia funcional de la zona. Todo esto a nosotros nos tiene que hacer pensar en una fractura en esa zona, obviamente con el antecedente traumático, por supuesto. La pregunta que viene ahora, ¿qué hacer? Yo menciono, esto no es lo mío, les aclaro, yo puedo llegar hasta hacer la radiografía o el estudio que ustedes me pidan, mostrarles la imagen, explicarles la imagen, pero ya el tratamiento yo en esa no me meto. Para eso llamemos al traumatólogo, que es el que está especializado en esta cuestión. En general dice, es importante proporcionar primeros auxilios a la víctima fracturada, pero es prioritario controlar otros trastornos que ponen en peligro su vida. Traigo como ejemplo ese traumatizado que lo veíamos en la reconstrucción en 3D, con todo ese componente abdominal generalizado que puede llegar a presentar. Dice, observar el estado general, los signos vitales. Puede haber hemorragia. Levante el miembro lesionado después de inmovilizarlo, hacer presión sobre la arteria, torniquete, lo que fuera, lo que tenga que ver con primeros auxilios. Fíjense que si tenemos una hemorragia significativa, el paciente se me puede chocar, me puede hacer un shock hipovolémico por una pérdida enorme de sangre, ya sea una hemorragia externa, con una boca hacia afuera, o una hemorragia interna. Las dos son igual de peligrosas, obviamente. Si hay que trasladar a la víctima, inmovilizar el área lesionada con lo que sea. Férulas, tablas, cartones, por ahí van a ver que nos llegan los pacientes sobre una puerta, porque por ahí es lo más fácil cuando no hay una camilla o un elemento inmovilizador, sacar una puerta de sus bisagras y traerlo al paciente ahí, para no complicar la fractura.
amarrarlo, tiras de tela, pañuelos, corbatas, lo que sea, como dice acá. Porque muchas veces si se lo moviliza a ese paciente, se puede complicar el pronóstico, se puede desplazar una fractura. Y si esta fractura está en sitios críticos, claves, como puede ser la región cráneo-medular, y las consecuencias pueden llegar a ser muy severas. No es lo mismo que una fractura de tobillo, o como una fractura de muñeca, o de codo, o de lo que fuera. No modificar, dice, la posición en que se encuentra el miembro afectado, porque puede generar más daños a los vasos sanguíneos, etcétera, puede producir hemorragia, etcétera. Bueno, son recomendaciones en general que tienen que ver con los primeros auxilios, digamos. En general, cuando nosotros hablamos de tratamiento de las fracturas, vamos a hablar de inmovilización de esa zona. ¿Cómo se cura una fractura? Cuando se produce el callo óseo. ¿Qué es el callo óseo? La cicatriz de la fractura, la síntesis de la fractura. Pero eso se va a lograr si nosotros cumplimos con una serie de pautas. Inmovilización, ¿por qué razón? Porque ese callo óseo va a comenzar siendo un coágulo. Después se osificará. Pero si yo dejo esa zona sin inmovilizar, eso va a tener movilización de los fragmentos fracturarios o de los cabos fracturarios, y no se van a poder establecer esos puentes para ir formando ese callo, hasta que llegue después en la última etapa, que es una etapa de remodelación. Y si todo anduvo bien, fíjense que la mayoría de las fracturas no dejan secuelas. No se suele encontrar en un hueso el sitio donde estuvo fracturado hace 10 años, o hace 5 años, o lo que fuera. Cuando el proceso no se cumplió como se debía, sí pueden quedar secuelas, por supuesto. El yeso sirve, dice, para mantener en su lugar un hueso roto mientras se consolida. También ayudan a prevenir o a disminuir otras complicaciones musculares, o evitar complicaciones después de la cirugía. Fíjense que para que una fractura consolide, para que se forme ese callo óseo, hacen falta una serie de cuestiones, de situaciones o condiciones previas. Que el hueso tenga una buena reacción a la inmovilización, que sea un hueso que esté en buenas condiciones, un paciente que esté bien nutrido, un paciente que cumpla con su tratamiento, y bueno, va a tener todas las chances de quedar bien, digamos. Y una vez que se terminó el periodo de inmovilización, bueno, pasará a todo lo que tiene que ver sobre todo con los kinesiólogos, que es la rehabilitación de esa zona. Pueden aparecer una serie de cuestiones. Fíjense que cuando, no sé si alguna vez vieron, o fíjense por ahí cuando están en la guardia o tienen oportunidad, y va un paciente a sacarse un yeso que estuvo mucho tiempo, 45 días, 60 días, 90 días, esas fracturas que tardaron en consolidarse. Fíjense que ese miembro, inferior, superior, lo que fuera, nos aparece inclusive como más adelgazado. Eso es una hipotrofia funcional. Con ese dicho que muchas veces lo usamos, lo que no se usa se atrofia. Por supuesto, toda esa masa muscular que está involucrada en esa región, al no utilizarse, al estar inmovilizado durante periodos tan largos, sufre una hipotrofia, es decir, disminuye su tamaño, su volumen. A ver, parece que tengo una pregunta por acá. Ah, no, por una conexión inestable. Bueno, perfecto. Fíjense que inclusive hay yesos de larga duración, que van a tener que ser hechos nuevamente. ¿Por qué? Porque disminuyó el volumen de esa zona y el yeso ya no cumple su función inmovilizadora. Es como que el yeso gira alrededor, no está inmovilizando. Hay que sacar ese yeso y hacer un yeso más tomado. Eso ya lo evaluará también, por supuesto, el traumatólogo. Hay que ver qué se enyesa. Habitualmente en un hueso largo hay que incluir en el yeso las dos articulaciones limitantes. Una fractura antebrazo, incluir la muñeca, incluir el codo, porque entonces inmovilizo totalmente los dos huesos del antebrazo, el cúbito y el radio.
Si yo tengo una fractura en el tercio medio y en yeso solamente ese trozo, pero me queda el codo libre y me queda la muñeca libre, es como que yo le hubiera puesto una pulsera, un brazalete, y el paciente igual va a mover. Entonces se van a movilizar esos huesos, no se va a producir la cicatrización. Esto en general, esto ustedes lo van a ver, por supuesto, seguro, muy bien en traumatología, obviamente. ¿Qué más podemos decir? Las fracturas pueden tardar varias semanas o meses en soldar. Va a depender del tipo de herida. Si fue una fractura simple, solamente el hueso fracturado y las partes blandas indemnes, o si fue una fractura compuesta o expuesta, acuérdense que hay que solucionar el componente óseo y las partes blandas. Y el tema de estar siempre atentos a una posible infección que nos complique enormemente el cuadro. Va a depender también, como les dice acá, si el paciente sigue las instrucciones del médico. No puede ser que el paciente, al que se le indicó un yeso de 40 días, a los 20 días diga, no me duele, no me molesta, no siento nada, me molesta mucho el yeso, me saco el yeso. Esa fractura no está consolidada todavía y se va a complicar. Recuerden lo que dice acá, el dolor desaparece mucho antes de que el hueso esté lo suficientemente sólido como para soportar su actividad normal, la presión, la tracción, la extensión, la rotación, etc. Entonces, no acortar innecesariamente los tiempos de inmovilización. Esa cuestión, aunque ustedes no crean, suele ser una lucha bastante seria con el paciente. Acá tenemos nada más que como para ver ejemplos de yesos, de moldeados de yeso, con una férula en este caso, que está acá a la derecha, perdón. Espérenme un segundito. Acá, en esta imagen, espérenme un segundo, no sé qué le pasó ahora a esto. No sé por qué se me meten estas cosas acá que nadie pide. ¿Qué me importa Wanda Nara ni nada por el estilo? Bueno, es lo que hay. Entonces, esto es sobre todo resorte del ortopedista o del traumatólogo. Fíjense esto que está acá, y con esto ya vamos a nuestro recreo, nuestro intervalo. La última imagen que les muestro ahora. Control con yeso. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se puede radiografiar un paciente que está enyesado? Sí, por supuesto, perfectamente. Ojo, sin necesidad de sacarle yeso. El yeso está compuesto por óxido de calcio, etcétera, una serie de elementos, digamos, que suman densidad, que tienen densidad muchas veces casi densidad calcio. Fíjense que hablamos de óxido de calcio y demás. ¿Qué hay que hacer? La radiografía con la técnica correcta, pero vamos a penetrar más al paciente. Vamos a aumentar el kilovoltaje porque tengo que atravesar un mayor espesor y una mayor densidad en ese miembro. Fíjense que acá nosotros tenemos un par radiográfico, una radiografía de la muñeca y del tercio distal del antebrazo. Del lado izquierdo, mano y muñeca se radiografía en pronación. Y la miro desde arriba, de frente y de perfil, con yeso. Fíjense cómo vemos acá el yeso, cómo vemos acá el yeso. Lo vemos muy bien en los contornos. Fíjense cómo vemos, por ejemplo, acá el yeso, lo mismo que acá. ¿Cuándo solemos pedir? ¿Cuándo nos suele pedir el médico este control con yeso? Cuando quiere evaluar imagenológicamente cómo va evolucionando esa fractura. ¿Se está formando el callo óseo? ¿Está en su lugar? ¿Está bien alineada o se desalineó? Y ver si el callo está bien formado, podemos hablar de retirar el yeso o no, seguirlo. Fíjense que en este caso en particular, miren por favor, la extremidad distal del cúbito y del radio. Esta es una fractura de tercio distal de cúbito y de radio. Fíjense, acá tenemos la fractura de radio
Acá tenemos la fractura de cúbito. Yo les diría hasta de 2 tracitos. Acá hay un trazo fracturario y acá hay otro más chiquito que separó, fracturó la apófisis estiloides del cúbito. ¿Se acuerdan que decíamos? Esta prominencia ósea que nos tocamos. Muy bien. Inclusive, este paciente seguramente fue reducido. Es decir, la fractura estaba desalineada, etcétera, se la puso en su lugar, lo que se creyó que era conveniente, y recién ahí se lo inmovilizó. Pero fíjense que esta es una fractura también con acabalgamiento. ¿Qué quiere decir acabalgamiento o impactación? Yo tengo el hueso, fíjense, así. Se rompió, pero en este caso, fíjense que en lugar de romperse y separarse, eso se llama distracción de la fractura, en este caso acabalgó un extremo con el otro, o me hizo esto, se impactó, se incrustó un extremo con el otro. Acá lo tienen. Fíjense que en lugar de ver una imagen radiolúcida, como vemos acá, vemos como una banda más radiodensa. Es por la superposición de los dos extremos fracturarios. El médico, con esta imagen, evaluará cómo está la evolución del proceso, cómo está dándose la consolidación de ambos huesos y actuará en consecuencia. Entonces, recuerden, se puede controlar una fractura con yeso, radiológicamente hablando, ningún problema. Nosotros no vamos a sacar el yeso, por ahí si el paciente suele llegar a tener una férula y no un yeso, en ese caso es más factible retirar la férula, porque la férula se saca y se pone, el yeso no, para tener una imagen, digamos, más definida, de mejor calidad. Pero si no, aumentamos kilovoltaje y ahí tienen la imagen, llegamos al hueso perfectamente. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Paramos un ratito, paramos unos minutos, hacemos nuestro recreo y continuamos enseguida entonces. ¿De acuerdo? Sí, doc. Muy bien. En unos minutos estamos nuevamente.
Muy bien, vamos a continuar, por favor. Vamos a ver un poquito lo que tiene que ver con el tratamiento de las fracturas, pero siempre respetando nuestro título, o sea, el título de nuestra charla, que era el siguiente. Perdón, se me fue la imagen, ya vamos a volver ahora después con esto. Ahí estamos. El tratamiento de las fracturas, controlado, por supuesto, radiológicamente o imagenológicamente. Fíjense que nosotros acá tenemos la imagen o las imágenes de un paciente. Las dos de la izquierda corresponden a las radiografías tomadas seguramente en el momento del traumatismo, y las dos de la derecha al cabo de un tiempo de su evolución radiológica, digamos. Fíjense que en estas primeras podemos ver una radiografía de rodilla del lado izquierdo. Recuerden que la tibia es interna, el peroné es externo, digamos que en proyección de frente, y una proyección modificada, que intentó ser un perfil, pero habitualmente recuerden que habíamos comentado que no se puede movilizar al paciente por ahí todo lo que quisiéramos o todo lo que necesitaríamos. Fíjense que es una fractura bastante complicada del tercio o del extremo proximal de la tibia. Fíjense la angulación que tiene acá este contorno óseo, fíjense el trazo fracturario, cómo va de lado a lado, digamos, y no se llega a especificar acá, por lo menos, si hay o no una fractura o una lesión traumática del peroné. Pero fíjense que además esta fractura tiene un trazo hacia arriba, un trazo longitudinal, por lo que complica un poco el tema de la consolidación espontánea de la fractura. Espontánea con inmovilización solamente, estoy diciendo. Esta fractura amerita que el paciente sea sometido a un tratamiento quirúrgico primero, para que se le coloquen estos elementos metálicos que ustedes ven acá, para ayudar a que ese hueso consolide y que lo haga en la forma que corresponde, que esté bien alineado, que no se desplace, que no cabalgue, etcétera, etcétera. Fíjense que acá tenemos una placa, que es esto que está acá, con una serie de tornillos o de clavos que se van atornillando en el hueso para reconstruir ese hueso. A propósito de esto, todos estos elementos protésicos que son para curar el hueso, para que se consolide la fractura, etcétera, etcétera, tienen una gran cantidad de nombres. Hay placas, hay tutores, hay clavos, hay tornillos, hay prótesis, hay reemplazos, etcétera, etcétera. Si por ahí, y una cuestión a modo práctico les digo, por ahí, si no nos acordamos o no conocemos exactamente el nombre de ese elemento, hay una denominación que los abarca a todos y que si lo decimos está perfecto. Son elementos de osteosíntesis. Si yo digo un elemento de osteosíntesis, puede ser estos que están acá o cualquier otro que vamos a ver después. Es decir, todo aquello que yo lo voy a colocar a través de un acto quirúrgico y que fíjense lo que les digo, va a actuar como un cuerpo extraño, que el organismo tiene que tratar de aceptarlo y de convivir con él, porque naturalmente no lo tenía, lógicamente tratando de superar el trance. Son todos elementos de osteosíntesis. Si ustedes se acuerdan de estas palabras, tienen presentado el instrumental que ustedes están viendo acá. Fíjense que cuando nosotros hacemos un control de osteosíntesis, así se llama, vamos a radiografiar también con las dos proyecciones que se puedan hacer. Este es un frente del mismo paciente, por supuesto, y acá tienen un perfil. Fíjense cómo vemos el fémur y cómo vemos la rótula por delante, como separada del hueso. Recuerden que en el frente a la rótula habitualmente no la vemos por la superposición con la extremidad distal del fémur. Ahora, hay una cuestión que tenemos que saber. Cuando pedimos una radiografía de la región que fuera, rodillo, tobillo, hombro, lo que fuera, cadera, qué sé yo, para controlar los elementos de osteosíntesis,
Para que esa radiografía sea correctamente obtenida desde el punto de vista técnico, no estoy hablando si nos da un resultado de normalidad o de patología, no. Estoy evaluándolo desde el punto de vista técnico, es decir, si la radiografía está bien hecha o no. Condición número 1 sine qua non es que el elemento de osteosíntesis que quiero controlar esté visualizado en su totalidad en la radiografía. No puedo cortar. Por lo tanto, esta imagen que está acá corresponde a una radiografía que no está bien obtenida técnicamente. Porque fíjense que de nada me sirve tomar toda esta porción del fémur y acá cortar y no ver la totalidad de ese elemento, de esa placa, de esos tornillos, etc. En el perfil, fíjense, se centró un poco más abajo. Entonces está incluido en su totalidad el elemento de osteosíntesis. De igual manera, estoy teniendo, digamos, el 50% de la información, porque en esta otra no está radiografiada la totalidad de la pieza de osteosíntesis. Sobre todo, justamente yo les diría que lo que con más premura hay que radiografiar son las extremidades, para ver si están en su lugar o si no produjeron alguna complicación, que hayan perforado el hueso, que hayan perforado las partes blandas y esté cumpliendo una función que no es para la que se colocó. Entonces recuerden, siempre la totalidad de la pieza. Les muestro otros ejemplos. Fíjense esto, por ejemplo. Acá, en esta radiografía también de la rodilla del lado izquierdo, tibia interna, peroné externo, en proyección de frente y de perfil, a este paciente habrá tenido una fractura no tan complicada y el traumatólogo, seguramente el cirujano, consideró que con 2 elementos de osteosíntesis, con 2 clavos o 2 tornillos estaba suficiente. En ese caso, fíjense, la radiografía está bien obtenida técnicamente hablando por 2 cuestiones. Primera, observamos la totalidad de los elementos de osteosíntesis. Y cuando hablamos de estos elementos de osteosíntesis, también necesitamos el par, 2 proyecciones, frente y perfil, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en una evaluamos esos elementos desde una dimensión y en la otra proyección desde la otra dimensión. Vamos al frente. Fíjense que yo en el frente tengo perfectamente visualizados estos 2 elementos en el sentido desde adentro hacia afuera, donde están colocados, en relación a la línea media, lo que ustedes quieran. ¿Qué me aporta el perfil? ¿Cómo están ubicados de atrás hacia adelante? La otra dimensión. Es decir, evaluamos la bidimensionalidad, las 2 dimensiones. Fíjense que estos elementos habrán sido introducidos desde la cara posterior de la rodilla y acá están ubicados. Teóricamente, esta es una radiografía de control ya en un tiempo más avanzado. Fíjense que, por ejemplo, no tiene yeso visible. Sí, lo tuvo. O sea, si tuvo yeso ya se retiró, acá no hay yeso. Fíjense en este otro caso, una fractura más compleja. Fractura de pierna, fractura de tibia y peroné. ¿Por qué? Porque fíjense, tengo la pierna fracturada, donde tengo colocado este elemento de osteosíntesis bastante significativo, y el peroné, acá lo veo y acá lo veo en el perfil, también tiene su fractura. Pero el médico, el traumatólogo, el cirujano traumatológico, consideró que no era necesario colocar osteosíntesis en el perfil. La tibia trabajada está suficiente. ¿Por qué razón? Porque en la pierna, es decir, el segmento del miembro inferior, por favor no nos confundamos, que va desde la rodilla hasta el tobillo, el hueso que realmente da la estabilidad, da la estática y la dinámica es la tibia. El peroné acompaña, salvo el extremo malleolar, como ya dijimos. Entonces, mientras el peroné esté bien alineado, que la fractura no esté desplazada, que no esté distraída, que no esté acabalgada, perfecto. Se coloca toda la atención del tratamiento sobre la tibia. Y acá la tienen.
En esta proyección, fíjense, está técnicamente bien hecha. Sería más un frente, digamos, del lado derecho supuestamente, porque vemos la totalidad de los elementos de osteosíntesis. Fíjense cómo acá en este extremo distal está amarrando bien al hueso. No lo está dejando suelto ni que se movilice, ni que se desplace. Sobre todo a este nivel, que es donde está el trazo fracturario seguramente más llamativo. En esta otra proyección que tiende más a ser un perfil, fíjense que acá arriba está un tanto cortado. No me termina de convencer técnicamente esta radiografía. Obviamente que esta evolución va a complementar con la evolución clínica que vaya teniendo el paciente, con su inmovilización. Por ahí el paciente, evidentemente acá no tiene yeso, pero seguirá manejándose por ahí con muletas, con algún trípode, con algún andador. Bueno, eso ya determinará el traumatólogo y el kinesiólogo, que es el que estará trabajando sobre la rehabilitación de este paciente. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profesor, Sí. en este último caso, al no tener yeso, ¿la fractura del peroné no se puede salir del eje? No, habitualmente si la tibia está bien consolidada y está bien alineada, el peroné solidifica o cura sin necesidad de elementos de osteosíntesis. Cuando la fractura es a ese nivel, ojo. Otra situación es si la fractura es maleolar y si es un paciente joven, por ejemplo. Hay muchos factores que entran en juego y que el traumatólogo será el que tiene que evaluar en base a todos esos factores que influyen. ¿Qué se hace? ¿Cuál es el mejor tratamiento para esa fractura en ese paciente que está tratando? ¿De acuerdo? Entonces, ¿se puede decir que la fractura del peroné, mientras esté más cerca de la rodilla, es más, vamos a decir, más leve? Depende del tipo de fractura, porque por ahí podemos tener estallidos fracturarios del peroné, donde el peroné se astilla completamente, que puede estar muy cerca de la rodilla, y eso va a tener que llevar una solución quirúrgica. O sea, la zona es determinante en parte, pero también hay que ver qué tipo de fractura y cuánto comprometió o cuánto involucró a ese hueso. ¿De acuerdo? Sí, profesor, muchas gracias. De nada. Fíjense, otro ejemplo de una patología y su tratamiento. 3 imágenes. Y acá nos dice fractura luxación. Vamos a ver primero esta imagen que está acá arriba. Una radiografía de tobillo del lado derecho, la tibia es interna, el peroné es externo, en proyección de frente, normal, para que ustedes comparen. Normal. ¿Cuáles son los huesos que intervienen en la articulación del tobillo? 3. La tibia, el peroné y el astrágalo. Recuerden que esto se llama articulación del tobillo, o también se denomina articulación tibio-peroneo-astragalina. Algunos también hablan de mortaja tibio-peroneo-astragalina. Y fíjense, siempre hay que evaluar, por favor, el espacio articular, que tiene que ser prácticamente de la misma magnitud, con la misma apertura en todo su recorrido. Muy bien. Supongamos que este paciente que acá está normal tiene un traumatismo de tobillo. Y tenemos esta imagen como la imagen inmediata después del traumatismo, donde ustedes pueden ver una fractura bimaleolar, porque se han fracturado los 2 maleolos. Fíjense, el maleolo tibial se fracturó y se desprendió. Fíjense, el maleolo peroneo se fracturó y se desprendió, y se distrajo, se separó. Fíjense la pérdida de alineación de este tobillo. Fíjense dónde están la tibia y el peroné, y fíjense dónde quedó el astrágalo. Yo les comentaba hace un rato en la parte anterior, esa postura o esa posición indiferente del pie. Este paciente nos llega con el pie colgando, con el pie péndulo. No puede elevar el pie. Perdió los 2 puntos de amarre maleolares. ¿De acuerdo? ¿Qué sucedió acá? Una fractura de los 2 maleolos y una luxación. ¿Qué es una luxación? La pérdida de continuidad, de esta continuidad,
de las distintas partes óseas en una articulación activa, una articulación con movilidad. Eso también suele llamarse pérdida de la coaptación. Cuando es total, como en este caso, porque fíjense dónde quedaron la tibia y el peroné en relación al astrágalo. Cuando es total, hablamos, como dice acá arriba, el título, de una luxación. Cuando esa pérdida de coaptación o de continuidad es parcial, hablamos de una subluxación. Luxación y subluxación de tobillo, de rodilla, de hombro, de articulación temporomandibular, de la que ustedes quieran. Obviamente, este paciente que ustedes tienen acá necesita indefectiblemente una corrección quirúrgica. Este paciente va a cirugía y después se hará la inmovilización seguramente. Fíjense, esta sería la imagen después del tratamiento quirúrgico perfectamente reconstruido. Fíjense, el maléolo tibial se lo volvió a adjuntar a la tibia, el maléolo peroneo se lo volvió a relacionar con el peroné y se trabajó sobre el espacio articular para que nuevamente aparezca como normal. Fíjense que se utilizaron distintos elementos de osteosíntesis para la solución, para la síntesis del maléolo tibial y del maléolo peroneo. En el maléolo peroneo habitualmente, yo no soy palabra autorizada para decirlo, pero ustedes fíjense en la medida que vayan avanzando en la experiencia, en el peroné se suele utilizar estas placas o estos tutores con los clavos o los tornillos para asegurar. En la tibia, muchas veces con tornillos o clavos, estos son tornillos, fíjense la rosca como se ve, bien colocados, 1 o 2, suele ser suficiente. Pero como les dije, en esto no hay un protocolo fijo, inamovible. Esto va a depender siempre de cada paciente y de qué tipo de fractura ha tenido el paciente. Fíjense, hablando de el control, digamos, de las fracturas del tratamiento, acá tenemos un paciente que tuvo una fractura de húmero. Esta es una radiografía del hombro del lado izquierdo de frente, con un reemplazo, una prótesis, donde se habrá quitado, se habrá retirado el fragmento proximal del húmero y se coloca esta prótesis que, fíjense, está remedando la arquitectura, el diseño anatómico del húmero. Lo que sería la cabeza del húmero, que se lo coloca en su cavidad acetabular, y este es un tutor interno, digamos, que va, también llamados endomedulares, que va por dentro del hueso. Se hizo el control radiológico para ver cómo iba evolucionando, pero como ustedes se darán cuenta, mal hecho. ¿Por qué razón? Porque no estoy observando el extremo distal del elemento de osteosíntesis, que es fundamental, y es un error que se suele cometer frecuentemente. Muchas veces por mala actuación del técnico y muchas veces por mal pedido del médico. Porque acá, en este caso, yo médico, no tuve que haber pedido una radiografía de hombro, tuve que haber pedido una radiografía de hombro y de brazo. ¿Se entiende? Porque entonces puedo abarcar la totalidad de este elemento. Porque si fuera una radiografía de hombro, es esto. En el hombro se radiografía el tercio proximal del húmero, nada más. Pero si yo quiero ver la totalidad de ese elemento de osteosíntesis, que es largo, voy a pedir de hombro y de brazo. O de hombro y de tercio proximal y medio de húmero, como ustedes quieran. Pero debe estar especificado en el pedido. Porque por ahí el técnico no hace bien su trabajo. Pero frecuentemente el médico tampoco lo hace. El médico no pide como debe pedir. Y el técnico va a cumplir la indicación, el pedido que hizo el médico. ¿De acuerdo? No nos olvidemos, por favor, de esa cuestión. Otro control de tratamiento, un control después de una fractura de cadera o fractura de fémur, como habíamos dicho. Acá tenemos colocado el reemplazo o la prótesis. Le hubiera faltado un poco de penetración, no termino de ver exactamente esta prótesis hasta dónde está. Por ahí también está cortada la extremidad,
Uno por ahí, yo siempre les digo, aprende mucho del error, es decir, prueba y error, yo veo esto, está mal, sé que esto no lo tengo que hacer, perfecto, me queda en claro lo que tengo que hacer o lo que tengo que pedir. En las fracturas de caderas también es una fractura que implícitamente lleva aparejado la inclusión de una prótesis o de un reemplazo que, fíjense, va a remedar, va a simular la anatomía del fémur que se fracturó en este caso. Otro control, en este caso, es una tomografía, obviamente, porque piensen que yo no puedo hacer una radiografía de esta vértebra en esta proyección, es una proyección axial, lo estoy viendo en tomografía. Fíjense, una fractura seguramente de ambos pedículos, o de ambas láminas, o del arco posterior de los dos lados, que hubo que hacer un tratamiento quirúrgico, colocar estos tornillos de amarre para que el sector anterior, para que el cuerpo anterior de la vértebra se fije al cuerpo posterior o el arco anterior al arco posterior. Porque si se rompieron los dos pedículos o las dos láminas, se cortó el amarre del arco anterior al arco posterior y el cuerpo se va a desplazar. Vamos a tener una anterolistesis. Muy bien. Cirugía, colocación de los elementos de osteosíntesis, control de que se haya reconstruido toda esa sección o ese sector, digamos, como corresponde. Creo que les voy a mostrar una imagen más y después vamos a cortar, porque ya cambiaríamos de tema y ya nos quedan unos minutitos nomás. Sí, la última imagen de un control de elementos de osteosíntesis. Fíjense que todos los elementos de osteosíntesis que vimos anteriormente son definitivos. ¿Qué quiere decir? El cirujano los va a colocar en el acto quirúrgico y van a quedar de por vida en el paciente. No se retiran más. Hay otros, por el tipo de fractura, por la edad del paciente, por los factores que fueran, los factores predisponentes los vamos a ver el lunes próximo, van a ver que el elemento de inmovilización es transitorio. Fíjense la imagen, la fotografía directa, la fotografía de una fractura, seguramente a nivel de cúbitoide radio o de muñeca o lo que fuera, con este elemento que tiene, acá lo vemos bien en la radiografía, un puente entre las dos partes para ir graduando la angulación a la que va a estar sometida esta pieza. Esta es una radiografía del mismo paciente en una proyección de perfil, fíjense, para observar que este elemento de osteosíntesis esté bien colocado, por supuesto, esté bien amarrado tanto en el antebrazo, como en este caso, como en la región del metacarpo, como en este otro. Y esta angulación se podrá ir regulando en la medida de lo que el médico considere necesario. Acá vemos, fíjense, una fractura de cúbitoide radio también. Por alguna razón, lo verán en traumato, el traumatólogo decidió este elemento de osteosíntesis que se coloca mediante un acto quirúrgico muy poco invasivo, digamos, y después cuando se ha formado el callo, se ha solucionado la fractura, esto se retira y se terminó la historia. Se terminó la historia, es una manera de decir, el paciente comenzará ahí con todo su tratamiento kinésico de rehabilitación, que es imprescindible. Si no, no termina el paciente de solucionar su cuestión. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro hasta acá? Acá me pregunta Sabrina si los metales no interfieren en la calidad de la imagen de la radiografía o TAC, porque siempre te hacen sacar... No. Acá no, es decir, los metales no interfieren en la formación de la imagen. Los metales en general estorban, molestan la imagen. Queda una imagen desprolija, que nos aparezca un tórax con una cadena y una medalla, o que nos aparezca un cráneo con un par de aros, o con piercings, o lo que fuera. Pero acá justamente lo que queremos ver son esos elementos de osteosíntesis que prácticamente son todos metálicos para que tengan una radiodensidad suficiente metálica y se pueda ver en la radiografía. Para ver si están bien colocados, si están cumpliendo su función, por eso aprovechamos que sean metálicos. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas?
¿Quedó todo claro lo que fuimos viendo hasta ahora? ¿Hay alguien? ¿Me contesta alguien? Sí, profe, quedó claro. Bueno, perfecto. Sí, entendió, Doc. Bueno, muy bien. Nos volvemos a encontrar entonces el lunes próximo, a la hora de siempre, a las 5 de la tarde, que todavía tenemos un trecho por delante con todo lo que es la evaluación radiológica de las alteraciones fracturarias o traumáticas. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno. La semana que viene. Que esté Que bien.